puramente literario. Igual que la Divina Comedia, el libro de Job es un poema, que es un relato, y por lo tanto se le ve también como una historia dinámica, como una novela. Y tanto lo es que un gran escritor como Thomas Mann, premio Nobel de Literatura, me iba a referir a Thomas Mann en otro sentido. Otro libro de la Biblia, para mí, otra historia de la Biblia que para mí es muy hermosa, es la historia de José y sus hermanos. Y Thomas Mann la reescribió en el libro que se llama José y sus hermanos, que es un libro de 6 tomos, que multiplica la extensión de lo que es la historia de José por 1000, ¿no? en la Biblia, porque tomamos en cuenta que en el Antiguo Testamento los textos son muy escuetos, entonces son muchas historias, pero los textos son escuetos, como el libro, la misma historia de Abraham y Sara está contada en muy pocas palabras. Y José Saramago, al final de su vida, escribió también un libro que tiene que ver con el Génesis, que es Caín, que es la historia de Caín, que es otra gran historia bíblica, muy dramática, terrible, para no hablar de Absalón, la novela de William Faulkner, que trata precisamente de la lucha de poder entre el rey David y su hijo, y cómo este lamento del rey David, Absalón, refleja el dolor del padre entre el hijo que se le ha revelado por asuntos de poder. Entonces todo lo que se refiere al amor, al poder, a la locura, a la muerte, que son los grandes temas de la literatura, están contenidos en la Biblia, y uno puede extraer de ahí, porque es una mina de fabulosa riqueza literaria. Yo creo que el problema más grande que podría suscitar en algunos lectores esta novela es la figura del mago, no tanto la de Sara, porque yo creo que cederle la palabra a Sara, que en el texto bíblico no habla, me parece un acto de exquisita educación y generosidad también. Además de que creo que cediéndole la palabra a Sara, la novela se coloca también en una línea antropológica y teológica que está también presente en la escritura, como por ejemplo la creación de la mujer con igual dignidad que el hombre en el primer relato de la creación, o la mujer como protagonista de la historia de amor del Cantar de los Cantares. Yo personalmente creo que su autor es una mujer en el libro del Cantar de los Cantares, o las grandes epopeyas bíblicas de Esther, de Judith, etc. No, tampoco a Ruth, la moabita. O sea, yo creo que al cederle la palabra a Sara en esta novela, Sergio de alguna manera se coloca también en consonancia con esta otra línea antropológica y teológica que valoriza a la mujer. No todo es absolutamente negativo, no se ve siempre con inferioridad a la mujer en la Biblia. Pero yo creo que la figura más problemática es la del mago. Sobre eso yo quisiera volver, sí. Y sobre todo la relación de Sara con el mago, que a mí fue lo que más me impactó y me apasionó. Yo creo que mejor ya quedemos con el mago. Y esto es bien interesante porque, claro, la pregunta es ¿por qué entonces Sara se le ocurrió llamarle mago? O sea, pudo haber llamado de muchísimas maneras. ¿Y por qué mago? Y en la página 245, y hice la nota, directamente le llama hechicero. Y para los que hemos leído la Biblia desde el punto de vista espiritual, esa palabra es muy fuerte, porque en Apocalipsis 21:8 dice que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos, porque eso es algo abominable ante los ojos de Dios. Entonces, volviendo a este tema de estas interpretaciones, quizás no había intención en eso, irnos tan profundo, qué significaría la concepción de mago. Sin embargo, se puede leer también desde esa perspectiva, dado que es una historia bíblica. Entonces quisiéramos saber más, Sergio, que cómo surge, cómo se le ocurrió a Sara este nombre de mago, porque igual hay otras manifestaciones de ese Dios que no tenía nombre en la obra. Lo que yo decía antes, ¿no? Es una presencia sin nombre, sin rostro, digamos, un ser superior muy celoso de su prioridad, porque
en determinados momentos después, en el Éxodo, que ya han pasado muchos años, muchos siglos, Dios prohíbe que se vea su rostro. Es decir, entonces sigue siendo una deidad sin nombre, bueno, ya tendrá nombre, ¿no? Pero es una deidad sin rostro. Entonces ella lo que hace es un bautizo privado, ¿no? Es decir, no démonos cuenta de que cuando Sara habla, está hablando para su ámbito íntimo. Con la única persona que ella habla de estas cosas es con Abraham, porque va y le pregunta qué le dijo el mago, que si alguna vez le va a hablar a ella, que es lo que decía Monseñor Va, esta curiosidad que ella tiene por este mal sentimiento o resentimiento porque no le habla a ella, pero la curiosidad o el deseo de que alguna vez le hable. Entonces es la relación con ella, por lo tanto esta denominación para ella pertenece a su mundo cerrado, a su mundo íntimo. La amiga más íntima que ella tiene, que es la mujer de Lot, no sabe de esta relación. Ese es un secreto que ella mantiene para sí y para Abraham. Monseñor, usted decía también que le llamó poderosamente la atención esta relación que desarrolla Sara con el mago. ¿En qué sentido captó su atención? La novela es una relación muy rica. En primer lugar porque es dialéctica, ella se siente relegada, malquerida por el mago, pero al mismo tiempo desea un encuentro con él y en el fondo quisiera que hablara y poder tratar también con él, lo cual solo es posible hasta el final de la novela. Entonces es una relación muy compleja, pero al mismo tiempo llama la atención, en segundo lugar, que le da un nombre. Para mí fue muy significativo que le llamara ella el mago, porque creo que con esta acción del bautizo privado, llamándole el mago, en la novela se recupera una dimensión importante del Dios bíblico, que es un Dios personal, tiene nombre, aunque es un nombre impronunciable, pero al decir que tiene nombre quiere decir que no es una fuerza anónima, no es una abstracción, sino que actúa, tiene sentimiento, tiene un plan, se manifiesta, entra en relación. Entonces yo creo que el hecho de ponerle nombre le da al mago una condición personal que lo acerca muchísimo al Dios bíblico, aunque es importante dejar claro que las características con las que Sara percibe al mago no son las características con las que Dios se manifiesta en los textos bíblicos, indudablemente, pero es la percepción que ella tiene. Por otra parte, me parece importante subrayar algo que ya dije. Creo que el nombre del mago es también una imagen, porque el mago representa en la novela ese poder superior, esa especie de presencia que se impone y que se escapa también al control y al conocimiento de los personajes. Entonces el mago aparece como una imagen también, y como todas las imágenes del misterio, en un determinado momento se ve inadecuada, resulta ineficaz, además porque en la novela no es el único nombre, y eso me parece sumamente rico, porque en la novela el mago a veces aparece como un niño con un rebaño de ovejas golpeando con un bastón, ¿no? A veces aparece en la forma de 3 adolescentes, que son los famosos 3 mensajeros de Dios en el capítulo 18 del Génesis. A veces como el misterioso tuerto que saca pichones por la boca, que es uno de los personajes más sugestivos de la novela, porque a mí me había llamado la atención desde la primera página cuando empieza, ¿y quién es este? Que aparece en el viaje a Egipto, ¿no? Y continuamente aparece en Sodoma y Gomorra. Luego me llamó la atención cuando es el que le sugiere a Sara que vaya al monte Moria a salvar a Isaac, pero en el fondo es también alguien que pertenece, digamos así, al mundo del mal, pero que se pone de parte de Sara, incluso contradiciendo el designio del mal. Entonces
me recordó la figura del tuerto al Satán del libro de Job en el capítulo 1, que desde una lectura literalista, fundamentalista de la Biblia, se dice el diablo, ¿no? Pero en realidad no es el diablo, porque Satán es un nombre propio en hebreo, y es el fiscal en la corte celestial. La figura del Satán en el capítulo 1 del libro de Job muy probablemente es una especie de desdoblamiento del misterio. Sergio lo explica muy bien en la novela y me parece fundamentado bíblicamente de una manera extraordinaria, como en los principios de la teología bíblica no hay un personaje que encarna el bien y produce el bien y otro que encarna y produce el mal. Esto es algo mucho más tardío por influencia de las religiones de Mesopotamia. En realidad, en la escritura, en los orígenes y en toda la época preexílica, antes del contacto con la cultura de Babilonia, el creyente bíblico, lo malo y lo bueno lo pone en relación con Yahvé, con Dios. No concibe que haya otra personalidad que encarne el mal. Entonces, en el libro de Job, cuando se quiere presentar a alguien que va a producirle el daño o el mal a Job, se crea este personaje que se llama Satán, que en el fondo es esa dimensión oscura, incomprensible y del misterio, ¿no? Y me parece que es un poco el tuerto en el libro de Satán. Okay, vamos a dar paso ahora a las preguntas de parte del público. Creo que, no sé, por ahí está el micrófono, entonces vamos a dar, quiero saber qué preguntas quieren hacer a Sergio. ¿Podríamos tomar quizás 3 preguntas de una sola vez para así que fluyamos rápido? Por allá tenemos. O 2 preguntas, hagamos 2 preguntas. Sergio, buenas noches, te felicito por la novela. ¿Leíste, vos que sos devorador del libro, leíste el cuento de Darío, creo que toma Juan el Bautista, de rodilla, y creo que uno de Salomón, algo así? Y en ese tiempo, ¿cómo criticaron a Darío? ¿Cómo lo vieron? Porque él tuvo mucho vaivén religioso, ¿no? Y al obispo conciliar le quisiera hacer una pregunta. En Sudamérica, dado el antecedente de la poca de los políticos de Nicaragua, y en Sudamérica hay un sacerdote que tomó lo político. No sé si alguna vez ha pensado en volverse político. Tal vez esa pregunta la podés responder después de la conversación. ¿Qué opina don Sergio acerca de este? Vamos a la siguiente pregunta. Sí, si quieres salimos de una vez de la pregunta porque bueno, sí, más fácil para recordarlo. El tema de Darío. No me quiero perder la respuesta. Darío fue criticado. Bueno, la figura de Salomé, Herodías, Herodes y el Bautista, San Juan Bautista, fue un tema preferido de los modernistas, y de los simbolistas y de los parnasianos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de manera que no era extraño que Darío se refiriera a este tema, que para mí sigue siendo también uno de los grandes temas de la literatura, que tiene que ver con el capricho, ¿no? Que es otra deidad menor de estos grandes temas del amor, la locura y la muerte, pero que es una deidad de la literatura. Y quien para mí penetra profundamente en este tema es Oscar Wilde, en esta pieza teatral extraordinaria que se llama Salomé, y que fue precisamente ilustrada por Bursley, que era un ilustrador medio gótico inglés, muy preferido de Rubén Darío. Rubén Darío tiene un ensayo sobre Bursley muy completo. Monseñor, su pregunta. Es una pregunta que no tiene nada que ver con la novela, no la respondo. Yo creo que todos somos políticos, en el sentido amplio de la palabra. Todos tenemos
derechos y deberes de cara a la convivencia social y al país al que pertenecemos y al que amamos. Todos estamos obligados a hacer valer el valor de la ley, el Estado de Derecho, cumplir con nuestras obligaciones, construir la sociedad, cada quien desde su propia vocación y desde su propia situación y con el llamado social. En este sentido, yo soy absolutamente contrario a quien dice no me meto en política. Probablemente se está pensando en el sentido estrecho de política partidista, ¿no? Que tiene como mira la toma del poder. En mi caso personal, absolutamente excluido en este camino. No me siento llamado a eso, sobre todo porque como hombre y como creyente intento responder cada día a la llamada que he recibido de Dios en Jesucristo de ser pastor, de ser hermano y amigo en la comunidad cristiana en el nombre del Evangelio, hermano de todo, absolutamente excluido la posibilidad de entrar en política partidista. Bueno, qué lástima. Buenas noches. Sergio, voy a hacer una pregunta de orden formal en cuanto a la novela, porque no la he leído y no me puedo meter al contenido. He visto que en la novela hay diálogo, pero no aparece marcado por el guión que tradicionalmente pues, caracteriza el diálogo en la novela. Esta ausencia del guión en esta novela me parece que es la primera en que no aparecen guiones. ¿Es una experimentación o es una eliminación por falta de, ¿qué diríamos?, de contenido, de expresividad, mejor dicho, en tu novela? Y para seguir el orden de las preguntas, la pregunta para Monseñor sería la siguiente. Tengo entendido que en la Biblia el protagonismo de la mujer es bastante reducido, más bien excepcional. ¿Cómo se podría compaginar el liderazgo de Sara en esta novela? Una explicación en torno del liderazgo de la mujer en la Biblia. Gracias. Bueno, lo que a mí toca, creo que la estructura de un texto depende de la necesidad del texto mismo, ¿no? Yo comencé a usar los diálogos dentro del texto mismo de la narración desde que escribí Tengo miedo a la sangre en 1900, terminé de escribir Tengo miedo a la sangre en 1975, y en otros libros vuelvo al guión cuando el texto así lo demanda. Yo creo que ese es un sentimiento muy íntimo que el escritor tiene cuando define la estructura del libro. En una novela como El cielo llora por mí, no la podría concebir sin guiones, mientras que en esta yo sentí la necesidad de que los diálogos fueran metidos dentro del texto de la narración, porque eso le daba el sentido más íntimo que yo quería para esta novela. No sé si alguien lo logrará ver así, pero para mí como escritor la intimidad, la atmósfera de intimidad que la novela tiene requiere de recoger los diálogos dentro del texto. Y no solamente los diálogos entre los personajes, sino también el mismo escritor dando sus opiniones acerca de esas incongruencias. Bueno, aquí hay, el escritor soy yo, obviamente, pero el narrador es otra persona. El narrador además. El narrador es un poco irresponsable, entra y sale del oído de Sara, se mueve por distintos terrenos. Yo creo que el narrador obviamente es un tanto el mago, porque cada escritor es un mago dentro de los límites de su libro. Un escritor tiene el poder de la muerte, de la vida, del tiempo, del espacio, dentro de los límites del libro, dichosamente, ¿no? Y puede hacer lo que quiera dentro de los límites de ese libro. Entonces puedo crear un narrador alterno, puedo darle una voz a Sara.
Monseñor, el tema del liderazgo de la mujer a través de esta lectura de Sara. Bueno, algo apunté anteriormente. Es innegable que el ropaje cultural de estos textos tan antiguos que están en el libro del Génesis es de un corte machista muy fuerte. Y que hay muchísimos otros libros de la Biblia en donde también esta mentalidad está claramente manifiesta. E incluso entra en algunos, pocos, pero algunos textos también del Nuevo Testamento. Yo creo que el trabajo es de crítica histórica frente a los textos bíblicos. Hay que despojar a los textos bíblicos de los condicionamientos socioculturales de la época en que fueron escritos o de la época que reflejan. Por otra parte, hay que hacer una lectura bíblica desde la plenitud de la revelación que se da en Jesucristo, porque creo que la figura de Jesús es la que más dignifica a la mujer, desde el hecho de haber querido nacer de una mujer, ¿no? Y de su relación respetuosa con las mujeres, hasta el punto de aceptarlas como discípulas en su grupo y pensar que una mujer fue la primer testigo de la resurrección y que las mujeres fueron las más fieles en el Evangelio hacia Jesús. Entonces, creo que es todo un trabajo que hay que hacer de hermenéutica bíblica y que en este sentido la escritura está mucho más liberada que el Corán, ¿no? Sergio, no tengas miedo que te vayan a sí, me pasaron esos tiempos. En este momento, gracias a Dios, en la iglesia hay una conciencia muy clara de que una cosa es lo que los creyentes llamamos la palabra de Dios y otra cosa es el texto de la Escritura. Ahí está presente la palabra de Dios, pero con un ropaje humano que en realidad no pertenece a la esencia de la palabra, pero que paradójicamente para llegar a la palabra de Dios hay que pasar por ese ropaje humano, histórico, social y cultural. Para mí el gran problema no es la Biblia, porque en realidad hay, como dije antes, una serie de textos en donde la mujer aparece con un protagonismo mayor y donde se le reconoce una mayor dignidad. Quizá el caso más claro es el Cantar de los Cantares y las epopeyas de las grandes heroínas bíblicas, ¿no? Como Esther o Judith. A mí me parece que el problema más grande es que el machismo y esta mentalidad patriarcal se haya prolongado más allá de la Biblia. Tampoco podemos decir que la Biblia es la causante de esta mentalidad, pero lo que debería escandalizarnos es de que eso se dé hoy, y que se dé hoy en nuestra sociedad y en nuestra cultura, porque no solo se manifiesta en la exclusión, la agresión violenta a la mujer en la sociedad o en la familia, sino que de alguna manera el machismo y el patriarcado también se encarna en algunos líderes que luego se convierten en cautivos y en dictadores. Es toda una mentalidad, pero el gran reto que tenemos todos, los estudiosos de la Biblia y los creyentes con la Escritura, pero todo parte de la sociedad, es de alguna manera ir purificando y destruyendo esta mentalidad y darle a la mujer el lugar que le corresponde en relación con el hombre. Yo diría, después de leer esta novela, que nos viene a recordar la figura de Sara y junto a ella tantas otras matriarcas de la historia de Israel, como decía Sergio, que es una saga fundacional de Israel. Y llama la atención de que cuando se escriben estos textos, cuando se escriben, no me refiero al origen de las tradiciones, sino cuando todo en forma escrita, Israel está en el exilio. Es un pueblo que ha perdido identidad, no tiene pasado, como presente es una minoría cultural y religiosa, un gran imperio, y como futuro hay una gran incertidumbre. El Pentateuco surge con el objetivo de reconstruir este pueblo, de que este pueblo reconozca en unos personajes del pasado su propia historia y que esto le dé consistencia para poder construir de cara al futuro la nueva colectividad.
En ese sentido es llamativo de que, a pesar del lugar inferior de la mujer, en las historias fundacionales estén también madres y mujeres, ¿no?, que juegan un rol fundamental. Pero creo que el gran reto es afrontarlo como problemática de hoy. Solo déjame una cosita, Berta, que con esto concluyo. Lo hago en honor a la Sara de la novela, que nos ha permitido recuperar a la Sara bíblica, y en honor también a la Sara bíblica, que precisamente porque cayó permitió que hablara la Sara de Sergio Ramírez. Quisiera leer un texto de otra mujer creyente también ella, pero como la Sara de la novela, rebelde y crítica ella también, y además relegada, marginada y perseguida, y dentro de la misma comunidad creyente. Me refiero a Teresa de Jesús, ¿no?, que para mí es madre espiritual y fundadora de mi familia religiosa de la Carmelita. Este texto que voy a leer de Santa Teresa de Jesús está en su primera redacción del Camino de Perfección. El texto que ordinariamente se cita de su obra Camino de Perfección es la segunda redacción, que se llama la versión del Escorial. Pero está la versión de Valladolid, que fue la primera que ella escribió, que ordinariamente en las obras de Santa Teresa está en nota, porque en la segunda redacción los correctores, que como dice ella, jueces y todos varones, le obligaron a borrar muchos párrafos. Este párrafo está en la primera redacción que ella tuvo que borrar, y lo quisiera leer justamente porque sale este tema. Son palabras que Santa Teresa le dirige a Jesús. No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo a las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga por vos en público, ni osamos hablar algunas verdades que lloramos en secreto. Veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimo virtuoso y fuerte, aunque sean de mujeres. Un texto del siglo XVI de la primera doctora de la Iglesia. Vamos a dar paso a una pregunta más. Buenas noches. Yo he venido leyendo su obra, Sergio, durante ya mucho tiempo, pero he sentido cómo usted viene, no sé cómo llamar la palabra exactamente, usted viene evolucionando en cómo viene moviéndose a través de su obra. Y siempre he tenido una duda de cuando usted escribe, digamos, también Sara, como ha escrito sus otros libros, ¿por qué se siente influenciado? Digamos, ahorita nos comentó que su abuela materna pues, leía la Biblia, y de ahí pues usted tomó la idea de tomar Sara. Pero también uno cuando está escribiendo, uno está pensando en cierta, ¿cómo llamarlo?, en cierta técnica, o que cómo lo escuchaba, cómo me lo dijeron, o algún autor que ustedes sientan que lo ha influenciado y lo ha venido moviendo a través del tiempo, porque sí se siente diferencia entre las novelas, cómo ha venido comenzando y ahora pues, el nivel que tiene ahorita, o en el punto que está ahorita. Bueno, cuando uno va a escribir un libro también y estudia la estructura que va a tener, tiene que decidir la atmósfera del libro, y para mí Sara tiene una atmósfera muy particular, que está sacada de esta reiterada relectura del Antiguo Testamento, sobre todo, como les decía, en la visión de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Eso me da una clave del lenguaje. Uno tiene que tener, como en la música, un tono del lenguaje en la prosa, ¿no? Entonces sacar el tono, ¿no? Y irse por allí explorando esa superficie verbal. Pero cuando yo empecé a escribir esta novela, yo quería que fuera una novela necesariamente visual, porque los elementos que yo tenía a mi disposición eran mínimos.
no olvidemos que el gran escenario de esta novela es el desierto, es un enorme campo de dunas de arena. En términos narrativos, este es un escenario, digamos, bastante pobre, ¿no? Y la exploración que uno tiene que hacer con el lenguaje es diferente. Y cuando quiero decir visual, digo cinematográfico. Por eso cuando la novela se abre como que fuera una toma de cine, ¿no? Porque los visitantes vienen acercándose por una duna de arena, bajo este sol incandescente del desierto. De repente parece que más bien retroceden, que se acercan, ¿no? Y luego el plano vuelve a Abraham y Sara, que están en el corral, ¿no? En las afueras de la tienda. Eso lo podemos ver, es decir, porque la prosa tiene que ser visual. Podemos ver a Abraham que está raspando el cuero, quitándole los restos de carne con un cuchillo para curtirlo, y está Sara llevándose un cuenco de leche a los labios, y cuando lo ve venir, ella es la primera que habla, y dice: ahí está otra vez. Entonces es allí, en ese momento, en que la novela arranca, pero arranca con un movimiento cinematográfico, y es lo que yo he querido que conserve a lo largo de toda la novela, desde allí hasta esta escena final, donde el gran encuentro de Sara con el mago se va a producir en medio de una tormenta de arena, y ella siente que, y esto se puede ver en el ojo de la cámara, ella siente que la tienda está siendo elevada por los aires en el momento que se va a producir este encuentro, que es una epifanía, ¿no? Es una verdadera epifanía la que está ocurriendo en ese momento. Entonces ese escenario necesita tener esa fuerza de que ella siente que va por los aires, y en ese momento siente un olor que es el olor característico del tuerto, el olor a excremento de pichones, que es el que llega a preparar su encuentro definitivo y su diálogo definitivo con el mago. Y por eso es que la novela, cuando se apagan todos los ruidos de esa tormenta y se apagan los ruidos de las voces, termina con la frase final, que es: en adelante todo es silencio. Señor. Yo quisiera añadir dos cositas más, posible todavía. Vamos a permitirlo. Me quisiera referir a la experiencia de Abraham en la novela y al famoso final, que para mí es de lo más genial que tiene esta novela, porque es una teofanía al estilo de Job, en la que cara a cara Sara con el mago desarrollan un diálogo maravilloso que termina en el silencio. En relación con la experiencia de Abraham, para quien lea la novela debe quedar claro que la experiencia del Abraham bíblico no es lo que Sara dice de Abraham en la novela. Es decir, la experiencia del Abraham bíblico no es lo que Sara dice que es en la novela. Ella no vive la experiencia de Abraham, y en este sentido no está capacitada ni para poderla comprender ni para poderla explicar. Abraham se autodefine como un servidor. Ella le dice: no, sirviente, no servidor, ¿no? Porque aparece realmente sumiso, sin libertad. En el fondo, yo creo que Sara y Abraham, los dos, están en la novela a mitad de camino de la verdadera experiencia de la fe, porque Abraham niega en algún momento toda posibilidad de libertad humana frente a la trascendencia, lo cual en la experiencia de la fe es falso. Y Sara, por otra parte, ve en el mago a alguien que dice ella que juega con los seres humanos de forma incluso a veces macabra. Entonces me parece que ni la desfiguración de Dios ni la exclusión de la libertad humana le hacen justicia al camino de la fe. Entonces, volviendo a Abraham rápidamente, yo creo que la experiencia del Abraham bíblico no es suficientemente explotada en la novela, pero es que es lógico, y lo que se quiere justamente resaltar es la experiencia de Sara. Aquí Abraham está en tono menor, pero no debemos olvidar que en la tradición bíblica la experiencia de Abraham es la experiencia de un creyente que se confronta con alguien que es más, alguien que
de alguna manera se le ha revelado o autorrevelado, pero al mismo tiempo se le escapa de las manos. La experiencia del Abraham bíblico es la experiencia de un creyente que descubre que Dios puede ir más allá de lo pensado por el ser humano como verdad y lo deseado por el ser humano como salvación. Es decir, Dios se le puede revelar como plenitud y en consonancia incluso con sus deseos, pero se le puede revelar también como contradicción o como escándalo, ¿no? Es la trascendencia, es el misterio, es la experiencia de un Dios que dice Isaías, sus caminos no son los nuestros. Entonces, el camino de Abraham, aunque la novela no es explotado, es importante tenerlo presente. En segundo lugar, quisiera referirme al final de la novela, ¿no? Que es una verdadera epifanía o teofanía al estilo de Job, que me parece que es de lo más majestuoso y mejor logrado de la novela. Yo no me lo esperaba al final, realmente, te lo digo. Cuando llegó al final yo dije, extraordinario. Porque en los últimos capítulos donde Sara revela toda su personalidad, en toda su riqueza, pero nunca me imaginé lo que sería el final. Al término de la novela, Sara llega al final de su vida y ella dice, en medio de aquella teofanía, mi último momento. Y ahí, contemporáneo al silencio de esta mujer que ha discutido con el mago, que lo ha acusado duramente, el mago también guarda silencio. Y la novela se cierra con esta frase: en adelante lo que habría es silencio. Una conclusión genial, como digo, semejante a la de Job, porque al final ambos se encuentran, casi se funden, pero más allá de todo pensamiento, de todo concepto y de toda palabra, ahí donde el misterio se revela libre de toda deformación y de todo condicionamiento humano. Y la novela termina en un silencio que creo que le hace justicia al misterio de Dios, porque nunca habrá una palabra adecuada para decir el misterio. Muchas gracias, mi señor. Muchas gracias por su presencia. Les invitamos a un brindis donde pueden adquirir el libro al final del pasillo. Muchas gracias.